Nos van a ayudar a entender este fenómeno y alertar sobre las riesgosas implicancias que puede tener el doctor Claudio Uchino, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, y el doctor Jorge Alberto Franco, que es médico psiquiatra y es jefe de consultorios externos del Hospital de Clínicas José de San Martín, más conocido como el Hospital de Clínicas de aquí también de la capital. Esa va a ser nuestra propuesta para hoy. Van a ustedes a contar su experiencia respecto a las consecuencias que puede tener esto y además las que reciben del trato diario con las personas que van a la farmacia o de sus pacientes, porque me parece que es una cuestión que debemos empezar a analizar. Si te interesa, acompáñanos. Bueno, yo me quedé pensando con lo que dije al final. Si te interesa, debería interesarte, porque todos alguna vez incurrimos en estas cosas, digo, lo reconozco, yo también soy de los que me duele, tengo algunas recetas básicas. Si me empiezas a sentir dolor de garganta o placas, amoxidal. Si me duele la cabeza, ahí no, va mi madre que me cura el ojeo. Ahí estoy fuera de la medicina legal directamente. Pero esto me parece, da la sensación de que son prácticas, y además tengo un amigo que se la da de médico y que a todo el mundo le recomienda distintas medicaciones. Así que estas son prácticas muy arraigadas de lo que ustedes advierten, digo, porque están en su tarea profesional. Sí, parece un secreto a voces, es decir, la idea de investigar sobre este tema surgió porque se veía, digamos, no solo en la consulta, en las amistades, en uno mismo, había cierta descalificación del fármaco, idealización y descalificación, porque hay que usarse... Fármaco en el sentido del remedio. El remedio. Para que el no remedio. El remedio se inscribía en una forma de solución del problema, como si no fuera necesario un diagnóstico. Si cuando uno receta es porque tiene un diagnóstico, que es lo que suele hacer una persona. De acuerdo a lo que me pasó la otra vez y me dieron tal remedio, esto es uno de los hallazgos que tuvimos en la investigación. La gente tiende a tomar el mismo remedio por el mismo problema. Lo que no sabe es que hay que tener una delicadeza en la parte semiológica que solamente la puede tener un entendido. Ahora, tampoco podemos decir que las personas no tomen un analgésico cuando tienen un dolor, sí no tomen antibiótico. El antibiótico tiene que ser, y ese es uno de los temas, justo vos dijiste, me duele la garganta. Sí, se mencionó uno, digamos. A propósito, digamos, también la gente no tiene cierta conciencia que un tipo de enfermedad a virus no responde a los antibióticos. Solamente las infecciones a bacterias responden estrictamente a los antibióticos. Pero deben tomarse en la cantidad adecuada y el tiempo adecuado. De no hacerlo así, generan resistencias, que es uno de los problemas internacionales que está habiendo en este momento con los antibióticos. ¿Por qué? Que son cada vez más resistentes a los medicamentos. Y la gente ya tiene miedo. Hoy a la mañana me decía un paciente, no, me dijeron que me tienen que operar y sacar rápido antes de que me infecte. Por las infecciones Por las infecciones llamadas hospitalarias o sanatoriales. Bueno, este es un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica no da abasto para crear nuevos antibióticos para las nuevas resistencias que van apareciendo y se va produciendo un desfasaje en el transcurso del tiempo, y si esto no cambia, en unos cuantos años vamos a tener un problema serio nuevamente. Eso te quería preguntar, pero en otro momento. Te quiero lo mismo, digamos, Claudio. Sí. ¿Cuál es tu impresión respecto de esto? Vos tenías algunos datos estadísticos respecto de cómo es este uso y costumbre de la automedicación. Bueno, en principio lo que tiene que tener claro la población, que un medicamento llamado de venta libre no significa venta liberalizada. Que ningún medicamento es inocuo y que no es una golosina. Son tres cosas fundamentales que la gente tiene que tener en claro. Nosotros, para comprobar un poco, hicimos un trabajo de campo. ¿A qué le llamamos trabajo de campo? Lo hicimos en la calle, en la vía pública. A través de la Confederación Farmacéutica, en el cual yo soy el secretario de la misma. Colocamos dos promotoras con un personaje... Cuando decís a través de la Confederación, estás hablando del gremio a nivel nacional. Claro, la Confederación Farmacéutica Argentina es la que nuclea los colegios profesionales farmacéuticos de todo el país. Sí, sí. Hicimos un estudio de mercado en la vía pública para comprobar cómo es el manejo de la gente con la automedicación. Entonces colocamos dos promotoras en distintos lugares de la ciudad. El Obelisco,
la calle Florida, en Ciudad Universitaria, incluso en el Tigre, en lugares claves, ¿no? Y ubicamos. ¿Qué es lo que recogieron? ¿Qué recogimos? Pero fíjate lo importante de esto, ubicamos a un personaje tipo el Sapo Pepe vestido con guardapolvo blanco entregando un supuesto medicamento que se llamaba Nodolem 400. Cuando vos abrías ese supuesto medicamento era un caramelo que decía peligro, si esto fuera un medicamento tu vida estaría en riesgo. ¿Qué recogimos de ese trabajo de campo? El 95% de las personas tomó ese supuesto medicamento, lo recibió de manos de alguien que no era un profesional, sin preguntar para qué era, cómo se usaba y cuáles eran los efectos colaterales que tenía. Lo cual, ¿qué significa esto? Que la gente cree en un control inexistente del Estado en la vía pública que no es tal. Por eso lo que siempre hay que tener en cuenta es que los medicamentos deben ser tomados de la farmacia, porque hay una supervisión de un profesional y aún los de venta libre, que son los que no son inocuos, pueden ser consultados al profesional farmacéutico si pueden ser tomados. Porque, siguiendo con las estadísticas que habla el doctor, fíjate qué curioso, en la Argentina ocupa el segundo lugar después del alcoholismo y antes de la droga de consulta en los hospitales por el mal uso de medicamentos. Encierra todo. ¿Quién no tiene un caso? Segundo lugar, después del alcoholismo y después del alcoholismo y antes de casos de drogadicción. Sí. ¿Qué encierra esto? ¿Quién no le ha pasado a algún conocido, algún familiar que diga, sí, porque yo estaba con un dolor de estómago y me tomé un antiespasmódico y terminé operado de peritonitis? ¿Qué significó? Que enmascaró con un antiespasmódico una apendicitis y terminó una peritonitis con riesgo de vida. Con esto estamos demostrando que hay que tener mucho cuidado, que los medicamentos no son golosinas. Hay que trabajarlas con cuidado, bajo prescripción médica, y los que son de venta libre tienen que ser consultados con el profesional farmacéutico en el mostrador. Eso es lo peor, tapar el síntoma con un... Es gravísimo. No, es gravísimo. Eso, de hecho, es algo entre comillas, frecuente este problema de enmascarar síntomas que, por suerte, a veces el dolor no es controlado, que esa sería una gran ventaja, porque muchos de los problemas que se generan es que el propio organismo creó un sistema para que no se difunda la infección. Pero si yo quito el dolor, pierdo la alerta, digamos. O controlo la fiebre. La fiebre me es un indicador. Yo la tengo que controlar, pero sabiendo por qué lo estoy haciendo. Vamos a repasar los datos de un estudio que hizo precisamente el doctor Franco y luego les voy a consultar, desde mi desconocimiento, algunas cosas que yo creo que pueden incidir en este tipo de conductas. A ver, tenemos algunas placas. ¿Estos son los resultados de un estudio que hizo entre sus pacientes, es correcto? No, son los pacientes que concurrían por primera vez para los consultorios de clínica médica. Yo hago psiquiatría, pero este estudio lo hicimos en combinación con el departamento de clínica médica. De los que así concurrían, casi más del 31% alguna vez se había automedicado. Exactamente. Solo el 26% reconocía la prescripción médica previa. El 32% decía, bueno, lo hice yo, y otro dice, bueno, fui y me compré directamente, fui a una góndola o fui a un kiosco, fui a un lugar y tomé el que yo pensaba que me podía servir. Y casi en la misma proporción consumieron medicamentos de venta libre y medicamentos de venta bajo receta, que teóricamente es un absurdo. Estamos hablando de que están comprando medicamentos que son de venta bajo receta. O sea que ese es un tema muy grave. A ver, veamos la placa que sigue. Aquí lo que tenemos es el tema de la edad en que comienza este hábito. Usted marca los 30 años. Yo hubiera jurado que es anterior, porque empiezo a notar que hay como una cultura, digamos, que la madre le dice a la hija y después, digamos, se va pasando por generaciones. Bueno, por ejemplo, ese es un tema muy importante porque se ha visto que cuando la madre tiene un consumo de automedicación de psicofármacos, tiene muchas probabilidades que el hijo se convierta en adicto. Es decir, esto está hecho un estudio, incluso acá se hizo, lo hizo la municipalidad
digo bien municipalidad, no, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y detectó esa correlación. Sería hereditario sintomática. por usos y costumbres, digamos, una cosa Es así. que no, es una habilitación. Es decir, en la medida en que se está consumiendo eso para resolver un problema, parece que sería el sistema consumir un fármaco para resolver un problema. Los problemas pueden ser sociales, psicológicos, etcétera, pero tienen que poderse resolver en el área que deben, donde se juega el partido. No se puede estar disminuyendo una alerta. En muchos casos disminuye una alerta. Y vamos a ver la última, que tiene que ver con el tipo de automedicación. La mayoría son psicofármacos, Sí. después antigripales, antiespasmódicos, Son muchos los analgésicos y antiespasmódicos gastrointestinales. Ah, ok. Antibióticos, antiinflamatorios, pero el grueso son psicofármacos. Ustedes, vos me decías, ustedes también tienen un relevamiento respecto de cómo se llega a la automedicación, Sí. por qué vías, digamos. ¿Qué es lo que detectaron ustedes? Más o menos seguimos, los porcentajes son muy similares a los que maneja el doctor. Fíjate qué curioso. En un relevamiento telefónico que hicimos en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, sobre 1.500 casos, el 82% reconoce tomar medicamentos de venta libre por sí solo. 2 de cada 10 lo forman... 82%, el muy alto. 82% reconoce medicamentos de venta libre, estamos hablando, Sí, ¿no? sí. 2 de cada 10 lo toman en forma crónica, sin ser necesario Exactamente. de que sea crónico. Sí, En caso sí, de la sí, sí. aspirina, La aspirina puede terminar no sé. en una gastritis, puede desembocar en una úlcera y lo toman en forma crónica. Sí. Y solamente el 37% lo hace bajo prescripción médica. Y lo más alarmante de todo esto, que dentro de esa masa del el resto que no está dentro del 37% que lo toma bajo una prescripción médica, Sí. muchos lo hacen por recomendación, como vos bien decís, de un amigo, de un vecino, incluso de gente desconocida o algún compañero de oficina que dice, tengo un dolor de cabeza, tomá esto que tengo en la cartera. Eso es peligrosísimo, porque como bien dije al principio, hay que tener claro que no hay ningún medicamento inocuo, ni siquiera una aspirina es inocua. Una aspirina utilizada en altas dosis puede desembocar en una úlcera gástrica. Estamos hablando de medicamentos comunes. Un paracetamol utilizado en altas dosis puede terminar en una patología hepática crónica. El doctor... Exactamente. Y lo que hemos visto, que es una paradoja de nuestro sistema educacional, es que a mayor nivel cultural, mayor autoconsumo. Eso sí es O verdad. sea, nosotros vimos que los de nivel primario tenían mucho menor autoconsumo porque tienen un respeto al fármaco, un temor que realmente han malamente perdido, porque es un desconocimiento mayor aún, porque no saben que no saben, creen que saben, es mucho más peligroso. Consultan más la gente humilde. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Hasta acá lo que hicimos fue radiografiar el fenómeno, pero lo que le voy a pedir en el próximo bloque es, yo creo que hay algunas cosas que me voy a poner en abogado del diablo, digamos. Sí. Ustedes están hablando de que, bueno, la prescripción médica es fundamental. Sí. Pero cualquier ciudadano de a pie va a sacar un horario para atención al médico y tenés que llamar a las 9 de la mañana de tal día cuando abren la lista, porque si no, tengas la obra social que tengas. Y entonces le quiero preguntar, ¿cuánto provoca precisamente cierto colapso del sistema médico argentino? ¿Cuánto hay derivado de eso? Sí. Y también que me desasnen respecto de cómo es la medicación del medicamento de venta libre y si habría que restringirla un poco más, si esto tiene que ver, pero esto en el próximo bloque. Perfecto.